Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Y es un privilegio de darle la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde estamos enseñando la palabra expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Es un privilegio de compartir la palabra cada vez con nuestra audiencia televisiva y radial. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros seamos un verdadero reflejo de Jesucristo aquí en esta tierra. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 8, y mientras que se vayan ubicando en Mateo capítulo 8, por favor, abren sus Biblias en Mateo capítulo 8. También le queremos dar la bienvenida, también ves, para una invitación cordialmente para visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, donde el pastor John Martínez está encabezando el pastorado de la iglesia, y nosotros estamos ubicados en la Iglesia Cristiana de la Gracia en Cusco. Estamos ubicados en la esquina de Garcilaso con Guanacapa, en la calle Guanacapa, en el edificio 305. Ahí estamos ubicados en el edificio 305, en el quinto piso. Tenemos un ascensor, gloria a Dios por eso. Y nuestros cultos son a las 10:30 de la mañana. Cada domingo a las 10:30 de la mañana tenemos nuestro culto, y luego los miércoles a las 6 p.m. Le están invitados cordialmente. Ahora, note bien, en la pantalla para nuestra audiencia televisiva está el número, el teléfono para comunicarse con nosotros. El número es 51 993 093 959 51 993-093-959. Nuestro ministerio está ubicado en la iglesia en Cusco, Perú, ahí donde estamos nosotros, y con gusto enviamos cada día videos y audios de esta enseñanza gratis a través de WhatsApp. Solamente haga tu pedido por WhatsApp en texto y con gusto se lo enviamos. Ahora, no temen conmigo, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias y continuar con nuestro estudio en Mateo capítulo 8. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 8. Y es importante entender que uno de los propósitos de enseñar la palabra expositivamente, versículo por versículo, ¿no?, es para tener un entendimiento teológico y técnico de lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿con qué propósito? Para llevarlo. Es importante de entender el contexto, el contenido de la palabra, técnicamente y teológicamente, con el propósito de aplicarlo en nuestro contexto, ¿ves?, real, en nuestro contexto cultural, en nuestro contexto hoy día donde nosotros estamos viviendo. Si tú y yo solamente estamos escuchando la palabra, intelectualizando la palabra, dándole un asentimiento mental, hemos fallado, hemos fracasado. Tenemos que vivir la palabra, tenemos que aplicar la palabra. Y este es el propósito por cual Cristo nos está enseñando aquí. Y ya tenemos muchas semanas estudiando Mateo capítulo 8. Vamos a regresar al estudio Mateo capítulo 8 del versículo 28 hasta 31. Repito, de 28 hasta 31, Mateo capítulo 8. Vamos a leer. Dice: cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros violentos en extremo. ¡Wow! Que salían de los sepulcros violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Y los demonios le rogaban diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Es interesante que aquí aún los demonios, imagínate, los demonios reconocen el Hijo de Dios. Reconocen el poder de Dios, pero reconocen la santidad, la piedad de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y aún los demonios reconocen. ¿Y qué pasa con nosotros? Estamos tan sordos, tan ciegos, que no podemos reconocer en su palabra quién es Jesús. Y es increíble que los demonios reconocen quién es y nosotros nada.
La primera cosa que quiero que usted note conmigo aquí, continuando de la última programación, la última vez que estuvimos estudiando juntos, ¿ves? Es que Jesús fue a las personas. Jesús fue a las personas poseídas por el mal. Él no tenía temor, él no huía de ellos, él no se estaba esquiviando de ellos. Y ese es el problema de nosotros, que nosotros huimos de las personas, nos escondemos de las personas, ¿no? ¿Ves? Porque vemos que ellos están contaminados, están poseídos, están con esto y con lo demás. ¿Ves? Perdón. En vez de huir a correr hacia ellos, huimos de ellos. El cristiano, el creyente verdadero, tenemos que ser igual como los bomberos. Cuando hay un gran incendio, los bomberos, ellos corren así al fuego. La policía, cuando hay un fuego y están disparando, ¿ves? Ellos no huyen, ellos van ¿ves? Así al fuego, ¿ves? ¿Por qué? Porque tienen que proteger las vidas. Tienen que rescatar las personas. Así tú y yo somos llamados de la misma forma. El cristianismo no tiene ninguna onza, ni una gota de cobardía. Quiero que uno note aquí que Jesús fue a las personas poseídas por el mal. Estos dos hombres estaban tan poseídos como nadie le estuvo antes. Y note bien que Marcos y Lucas, y quiero que usted lo note también, que el Evangelio de Marcos, de Lucas, ¿ves? Para tener un cuadro más completo del sufrimiento de ellos. Usted lo debe de leer ahí. Ellos estaban tan poseídos y actuaban con tanta insania que nadie se atrevía a extenderles una mano de ayuda. Y en efecto, nadie se osaba acercarse a ellos. Sin embargo, Jesús se preocupaba por todos equitativamente. Se preocupó por estos dos tantos como por cualquier otro. Y quiere que su pueblo se preocupe también. Que tú y yo nos debemos de preocupar por los demás. No solamente en nuestros sentimientos que estoy preocupado, no solamente en mis pensamientos que estoy preocupado, pero la preocupación bíblica es que yo voy a actuar y voy a hacer algo. No solamente lo voy a sentir, no solamente lo voy a pensar. Y ese es el problema con muchos creyentes hoy día. Estoy tan preocupado. Emocionalmente, sentimentalmente, ¿ves? En mi pensamiento, pero no hago nada. La preocupación en la forma como este concepto se está utilizando aquí es que tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Cristo, mire bien, Él quiere que su pueblo se preocupe y se extienda hacia todos, no importa cuán deteriorado su condición. Cristo iba a demostrar algo. ¿Qué es lo que iba a demostrar? Él iba a demostrar tal preocupación a todas las generaciones sucesivas, ¿no? De modo que fue a donde nadie se atrevía a ir. Fue hacia ellos que eran ejemplo de hombres poseídos por demonios. A Cristo no le importaba. Él iba a extender la mano al que estaba necesitado. Así de igual debemos hacer nosotros. La otra cosa que yo quiero que usted note aquí, la segunda cosa, es que Jesús fue, escuche bien, Jesús fue a los muertos. Jesús fue a los muertos. Yo quiero que usted note dos cosas aquí. La primera es que estos hombres vivían entre los sepulcros en el cementerio. Él fue a buscarlos a ellos, en ese lugar de muerte. Segundo, representaban a los vivientes muertos. Estos dos hombres endemoniados, gadarenos, que estaban viviendo en los sepulcros, en el cementerio, ellos representaban a los vivientes muertos, los vivientes muertos. Mira bien, tú puedes caminar las calles hoy en día y tú puedes ver centenares y centenares y centenares de personas que son vivientes muertos, son zombies. Están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos. Yo digo, ellos están muertos espiritualmente y ni saben que están muertos espiritualmente. Que si algo les sucede
en el momento y caen muertos físicamente, van directamente al infierno. Ahí donde está la mayor parte de las gentes hoy en día, caminando como vivientes muertos. Todos los hombres sin Cristo están muertos en sus pecados. La diferencia entre los dos hombres poseídos y todo lo demás es que estos ofrecían el cuadro de los peores vivientes muertos. Este es un cuadro, un ejemplo. Sencillamente muestra cuánto pueden distanciarse algunos de Dios y de sus familias y de sus amigos. La vida está llena de gente así. Están muertos en sus pecados y nadie le ha dicho la verdad. ¿Y sabe qué? Y no quieren oír la verdad tampoco. Pueden estar tan poseídos del mal, que queden completamente separados tanto de Dios como del hombre, como viviendo entre los muertos. Abre sus Biblias en Efesios capítulo 2. Vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo. Abre sus Biblias en Efesios capítulo 2 y note lo que dice la palabra de Dios en versículo 1, 2 y 3. Dice lo siguiente, dice, y Él os dio vida a vosotros, hablando a aquellos de nosotros que somos creyentes, genuinos, verdaderos. Él dice, Él os dio vida a vosotros que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, éramos parte de los vivientes muertos en una época. Versículo 2, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, versículo 3, entre los cuales también, bien, todos nosotros en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Así éramos nosotros. Así éramos antes de llegar a los pies de Cristo. Antes de recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, de rescatarnos de nuestro estado de ser un viviente muerto, de ser perdonado por nuestros pecados. Así éramos. Ahora, con eso, déjeme decir algo. Tenga mucho cuidado, por favor, de no ser un juzgalón, ¿no? Santolón juzgalón, que anda ahora juzgando lo demás que andan en las calles. ¿Ves? En vez de juzgar y condenar, debemos de amar y abrazar y compartir el amor de Cristo con ellos. Pero vivir, no solamente hablar, pero vivir ese amor verdadero enfrente de ellos. Si no es así, solamente somos una bola de hipócritas y nada más. Y ahí está el problema de la iglesia postmoderna hoy día, que está llena de una bola de hipócritas hoy día. Decimos que amamos a Dios, amamos a Cristo, que somos creyentes y bla, y bla, y bla, y bla, y bla, y bla, pero vivimos igual como los vivientes muertos, igual como los incrédulos. Y peor, no hay ninguna vergüenza. Abre su Biblia en Efesios capítulo 2, por favor, ahí en ese mismo capítulo. Baje hasta el versículo 14, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 14, por favor. Ve lo que dice la palabra. Dice, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, el contexto aquí se está tratando que, ves, que Dios unió, ves, a los gentiles, ¿ves? Y a los judíos, ¿no? Y sabe que los gentiles somos nosotros, todos nosotros que no tenemos descendencia de los judíos, ¿no? Ahora, Él derribó la pared de separación para ser un solo pueblo que es la familia de Dios. Ahora, en nuestro contexto hoy día, repito, en nuestro contexto hoy día es aquellos que son creyentes y los incrédulos.
Y nota lo que él dice en versículo 14. Él dice, porque él mismo es nuestra paz. Escúcheme bien. Tú y yo nunca vamos a encontrar paz en esta tierra. No en esta tierra. ¿Mm? Nunca vamos a encontrar paz. Pero nunca vamos a encontrar paz, escúcheme bien, es en las cosas terrenales. La paz que yo hablo es la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo razonamiento, ¿ves? Toda justificación, todo sentimiento, y esa es la paz que Dios viene derramando en la parte de nuestros corazones. Él es nuestra paz. Abre su Biblia en Colosenses capítulo 2. Repito, abre sus Biblias en Colosenses capítulo 2, versículo 13. No te quedes ahí con los brazos cruzados solamente escuchando. ¿Ves? Abre su Biblia. Y note para asegurar que yo no te estoy engañando, no te estoy mintiendo. Tú tienes que alimentarse de qué? De la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 2, miren lo que dice en versículo 13. Dice, y cuando estabais muertos, así nos lo dice en versículo 13, Colosenses capítulo 2, dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Mira, escuche bien. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, donde todavía no había logrado la circuncisión de nuestro corazón. En otra palabra, donde Dios viene en su espíritu y toca nuestro corazón, ¿ves? Y viene a regenerar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra persona. ¿No te vienes? Pero había un tiempo que nosotros tuvimos que ser perdonados, ¿no? De todos nuestros delitos y todos nuestros pecados. Así está la gente enfrente de tu persona. Así está la gente enfrente de nosotros. Cuando estamos caminando en las calles, que la mayor parte están muertos en sus pecados y no lo saben, porque tú no abres la boca y no comparte el amor de Dios con ellos. Mira bien, abre sus Biblias, vamos a regresar al Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 15, por favor. Abre sus Biblias en San Lucas capítulo 15 y mira lo que dice en versículo 32. Versículo 32, San Lucas capítulo 15 dice, pero era necesario, ¿ves?, hacer fiesta y regocijarnos. ¿Por qué? Porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Así debe ser. Debemos regocijarnos, ¿no? Pues con aquellos que antes que estaban viviendo en medio de sus pecados y ahora se han arrepentido, ¿me entienden? Y recibirlos tal como verdaderos hermanos. Escúcheme bien. ¿Sabe? Uno de los problemas que tenemos hoy en día es uno de los retos, uno de los desafíos, ¿no? Una de las dificultades que muchos de nosotros tenemos es cuando alguien se arrepiente de su pecado, ¿ves? No lo aceptamos. Que Dios nos perdone. Mira, que Dios tenga misericordia de nosotros. Escuche bien, por favor. Tú ni yo, ninguno de nosotros tenemos el derecho, escuche bien, luego él repite, usted, tú, ni yo, ninguno de nosotros tenemos el derecho, ¿ves?, de no recibir a alguien arrepentido. A mí no importa lo que él ha hecho o lo que ella ha hecho. Nuestra responsabilidad es de recibirlo porque se han arrepentido. El otro lado de la moneda del arrepentimiento es el perdón. Recibirlos. No tirarle en la cara sus pecados del pasado. Recibirlos porque hay un nuevo comienzo con ellos. Ahora, esto también requiere paciencia de nuestra parte. ¿Por qué? Porque ahora ellos tienen que crecer
en el amor de Dios. Tienen que crecer, ¿ves?, en la misericordia de Dios. Tienen que crecer en la gracia de Dios. Tienen que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Tienen que crecer en cómo aplicar la palabra en sus vidas. Esto requiere mucha paciencia de nuestra parte, de la misma manera que cuando estuvimos creciendo, Dios tuvo misericordia y paciencia con nosotros igual. Por favor, abre sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5. Note lo que dice versículo 6. Repito, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 6 dice, más la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerto. ¿Escucharon la palabra? Esta no es la opinión de Eddie Ildefonso. Mira, vamos a ser bien franco aquí. La opinión de Eddie Ildefonso, ¿ves?, tiene el valor de 1 menos 0. En otra palabra, no tiene, mis pensamientos y mi opinión no tienen ningún valor. Punto. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra de Dios. A mí no me importa si tú estás leyendo la Biblia cristiana, evangélica, la iglesia católica, la Biblia católica, porque dice la misma cosa. Por favor, dejamos estos juegos de palabras. Mira lo que dice. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 6 dice esto, dice, más la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Así donde está la mayor parte de la gente que te rodea. En tu casa, en tu hogar, en tu vecindario, en tu edificio, en tu comunidad, en tu barrio, en las calles, cuando tú estás caminando. Así está mucha gente. ¿Ves? Ellos se han entregado a los placeres desenfrenados y aunque están vivos físicamente, te puede extender la mano, te puede decir, hola, buenos días. ¿Ves? Están muertos espiritualmente. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Esto es lo que está hablando la palabra del Señor. Más bien, me atrevo a decirte que la mayor parte, escuche bien, la mayor parte de la gente que te rodea están muertos, están muertos espiritualmente. Y no te mueve, y no te conmueve, no te molesta. Usted, que dice que eres un creyente verdadero, debe estar compartiendo el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos fanáticos. No, hombre, deja esa tontería, por favor. Porque es un mandato de la palabra de Dios. Una vez más, me repito, que tú seas evangélico o que tú seas católico, no importa. Las dos Biblias dicen la misma cosa. Vamos al último libro de la Biblia, por favor. Abre sus Biblias en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice la Biblia. Dice esto, dice. Y escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Había 7 iglesias. ¿Ves? Que representa las 7 iglesias en todo el mundo de todas las épocas, ¿no? Pero mira lo que dice. Ahora, aquí, Juan, ¿ves? El discípulo Juan, el apóstol Juan, se está dirigiendo aquí a través de una palabra de Dios que se está dirigiendo a la iglesia de Sardis. Y le dice esto en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Hablando de esta es una descripción de Jesucristo. Y él dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Wow. El Señor dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muertos. Escuche bien. Imagínense caminando aquí en las calles. Por ejemplo, aquí la avenida principal en Cusco, en mi barrio, está cerca de la avenida de la cultura, que es una avenida que corre a la gran distancia de la ciudad, ¿no? Pero escuche bien. Y es interesante que
Tú puedes literalmente. Yo estaba pensando anoche, estaba regresando, caminando anoche con mi esposa, ¿ves? En la calle, ¿ves? Y ahí hay un mall, ¿no? ¿Ves? Cerca de aquí. Y estamos saliendo del mall y estamos caminando por la calle. Y eso era, mira, anoche era, pero centenares de gente en la calle, en la Avenida de la Cultura. Y es una masa, un gentío. Y estoy caminando y estoy pensando, wow, mire las obras que han hecho esta gente, quién sabe. Tienen cada persona aquí caminando en la calle tiene un nombre. Y Dios dice, conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo estaba caminando pensando, estoy caminando en medio de un montón de vivientes muertos y no saben que están muertos espiritualmente. No tienen la menor idea, a pesar de toda su religiosidad, no tienen la menor idea que están en camino al infierno si mueren sin arrepentirse. No tienen la menor idea. Abre su Biblia en Proverbios. Vamos a rezar en Proverbios capítulo 21. En medio de la Biblia está el libro de los Salmos. En medio de la Biblia está el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 21, por favor. Le quiero mostrar, hermano. Vamos a primera, permíteme. Y en Proverbios capítulo 21, quiero que usted vea conmigo versículo 16. Versículo 16 dice esto, dice, el hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. ¿Cómo? El hombre que se aparte del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. Wow. El hombre que se aparte del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. Ahí donde está la mayor parte del pueblo. No importa qué país tú te encuentras, en qué cultura, qué idioma. La mayor parte de la gente se ha apartado del camino de saber. ¿Cuál es el camino de saber? La palabra de Dios. Este es el camino de saber. Y la mayor parte se han apartado de este camino. Y la Biblia dice que reposará, ¿ves?, en la asamblea de los muertos. ¿Y dónde rayo está la asamblea de los muertos? ¿Ves? Tú y yo lo conocemos como el infierno. El infierno. Sheol, Hades. Hay un sinfín de nombres que se le ha dado a ese lugar. ¿Por qué tú crees que Cristo salió y fue al lugar de los muertos, a los vivientes muertos? Había dos categorías de muertos. La primera era los vivientes muertos, estos dos hombres que eran gadarenos, eran endemoniados. Y ellos estaban viviendo en el cementerio, donde estaban los sepulcros, ¿no? Y ahí está viviendo, y ahí donde estaban, ahí estaban los muertos de los muertos, enterrados, pero había dos vivientes muertos caminando, poseídos de endemoniados. ¿Ves? La batalla, el campo nuestro, es igual como el campo de Jesucristo. La única diferencia cuando estaba caminando anoche en las calles, ¿no? ¿Ves? Y yo pude ver, pero una gran cantidad de gente, ¿entiendes? Es que Cristo entró literalmente en un sepulcro, un cementerio, y pudo ver dos hombres vivientes muertos. Yo estaba en la calle anoche, en la misma situación, pero esta gente ni sabían que estaban muertos y vivos simultáneamente. Quiero que tú pienses conmigo, por favor. Pensamos en dos cosas. Primeramente, ¿a dónde puede llevar la profundidad del mal? ¿A dónde puede llevar a veces la profundidad del mal? Al estar entre los muertos.
quiero que tú piense en esa declaración, piense en esa oración, piensa ¿ves? En esa declaración pregunta. ¿A dónde puedes llevar la profundidad del mal, no? A estar entre los muertos. La segunda cosa. Jesús fue, ¿ves? A los feroces. Jesús fue a los feroces. Algunas personas son peligrosas. Están tan entregadas al mal que se convierten en amenaza a cualquier persona. Los dos hombres poseídos eran feroces en gran manera. Eso era cierto. Amenazaban a cualquiera que pasaban por ahí. Jesús fue directamente a ellos. Fue directamente a ellos. Una pregunta. Y quiero que lo piense bien conmigo. ¿Por qué eran feroces los dos hombres poseídos? ¿Por qué? ¿Por qué eran tan feroces? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Por qué se vuelven feroces y peligrosos los hombres? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay varias razones por qué eso sucede, ¿no? Primeramente, algunos, ¿no? Se entregan paso por paso al mal. ¿Ves? En otra palabra, paulatinamente crecen en el mal. Esto no sucede de noche a la mañana. Esto no sucede de noche a la mañana. Esto es un proceso, ¿ves? Paso por paso, paso por paso, paso por paso, donde ellos lleguen al momento, ¿ves? Que se han graduado con su título de maldad. Cuando era más joven, ¿no? A mí no me importaba. Y aún incluso, honestamente, todavía no me importa. Pero escuche bien conmigo. Viajaba a todos los países por 4 décadas, entrenando pastores, predicando el evangelio, teniendo campañas evangelísticas, edificándose en las iglesias y bla, 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 bla. Pero una de las cosas que me gusta hacer y me gustaba hacer, ¿ves? Era ir a las prisiones. ¿Ves? A las prisiones donde estaban los hombres condenados. Y estaba en Sudáfrica, en Sudáfrica, en Cape Town. Y hay una gran prisión ahí, grande, bien grande ahí. Y esa prisión, escuche bien, es donde estaba en esa época, cuando estaba en África, donde estaba Nelson Mandela, ese famoso revolucionario de Sudáfrica. Él estaba encarcelado en esa prisión. Y cuando yo fui en esa prisión, ¿no? Y se había aplicado por permiso para entrar, compartir la palabra de Dios, evangelizar, compartir con los hombres que estaban condenados, etcétera, etcétera, etcétera. Habíamos hecho todas esas cosas, ¿no? Y nos dieron el permiso. Y el director, ¿no? de la prisión, él me dijo, ¿qué es lo que realmente tú quieres? Y yo quiero entrar en la yarda, ¿no? ¿Ves? Donde está la cancha, ¿no? ¿Ves? Y predicar el evangelio del Señor Jesucristo con estos hombres. Me dijo, tú estás loco. Por supuesto que sí que estoy loco. ¿Tú sabes que tan feroces y peligrosos son estos hombres? Sí. ¿Tú sabes que ellos son capaces de atacarte y matarte? Sí. ¿Tú no tienes temor de morir? Yo dije, no. Y me dijo, ¿tú estás loco? Sí. Le dije, ¿por qué? Porque mira, tú no puedes matar a un hombre que ya está muerto. ¿Me estás escuchando? No puedes matar a un hombre que ya está muerto. Y me dijo, ¿cómo que tú estás muerto? Mira, Señor, yo soy un hombre vivo y muerto, pero muerto y vivo. Y yo, no entiendo. Yo dije, mira, tú no puedes matar a un hombre que ya ha muerto. Yo estoy muerto a mis pecados. Y si tú me quieres quitar la vida, yo voy directamente a la presencia de Dios en Cristo Jesús. La amenaza de morir no tiene el impacto, el efecto. ¿Ves? Cuando un hombre feroz me viene a acusar, me viene a gritar en la cara, me viene a atacar físicamente o matarme físicamente, porque ya yo estoy muerto y perdonado. Y luego el director de la prisión me hizo la pregunta, ¿y qué de mi persona? Yo dije, contigo es diferente, usted es un viviente muerto. Él dijo, no entiendo. Mira,
Usted está muerto espiritualmente y ni lo sabe que está muerto espiritualmente, pero vives físicamente. Y si tú mueres en tu estado de ser un viviente muerto, tú vas directamente al infierno porque no se ha arrepentido de sus pecados y no conoce la gracia, la misericordia y el amor de Cristo. Y el hombre se asustó. Él dijo, muy bien, si tú crees, ok, yo insisto, yo mando 2 guardias armados contigo a la yarda y tú puedes predicar. Y así fue, me mandó. Yo prediqué. Yo le prediqué. Ahora, en la yarda que era bien grande, era bien, pero bien grande, escúcheme bien, en este lugar. Y una de las cosas que uno aprende entrando en las prisiones, tras prisión, es que hay una pauta, un patrón ya establecido en la mayor parte de las prisiones. ¿No? Y tú siempre ves un grupo en las paredes, ¿no? Pero el hombre con la espalda a la pared, en cuanto todo el mundo se le está dirigiendo a él, ¿no? Típicamente es conocido como el general de los malvados, ¿no? Y hay varios de ellos, ¿no? Y yo había aprendido eso años y años antes de eso. Yo voy directamente a uno de estos y cuando tú te acercas a uno de ellos, los hombres enfrente se voltean y se ponen enfrente de él. Ya tú sabes quién es el general, el cabezón, el que encabeza esta pandilla. Este es el malvado de los malvados. Pero se tiene que proteger y siempre mantener la espalda a la pared para que no sea apuñalado, ¿no? Ahora, pero este es el malvado que manda a los demás. Y cada grupo tiene su general. Y yo dije, quiero hablar contigo, por favor, contigo. Yo fui directamente a él. Y los hombres se pusieron enfrente. Y así como tú me ves, estoy yo. Y tengo mi Biblia en la mano. Quiero hablar contigo, por favor. Y una cosa que yo tuve que aprender es tú tienes que hablar directo, con firmeza. Y le dije a lo que estaba enfrente, por favor, apártase, déjame hablar con el jefe. Quiero hablar con el general de ustedes. Y ellos, asustados, se echaron a un lado. Y me sorprendió porque ellos se echaron a un lado. Y yo fui directamente con él. Señor, estoy aquí con un propósito de compartir la palabra de Dios contigo. Ahora tú tienes 2 opciones, rechazarla o aceptarla. Pero yo te pido el permiso de escucharme. Y él me estaba mirando y así están los generales con la pared, con la espalda de la pared. Sigue, adelante. Y yo compartí el evangelio con él. Y le estaba explicando precisamente este concepto de ser un viviente muerto. Y le pregunté, ¿usted comprende lo que estoy diciendo? Él dijo, sí, yo te entiendo muy claro. Y le dije yo a él, yo me imagino que tú no duermes bien en la noche. En la noche las pesadillas, ¿ves? Todo lo que tú has hecho, ¿ves? Regresa a tu memoria y te tiene atormentado. Y el grupo se estaba poniendo un poco agresivo. Dije, estoy diciendo la verdad, y le dije, así están todos estos igual. Con mucho pecho aquí, tirando mucho pecho, mostrando todos sus músculos. Pero me imagino que muchos de ustedes en la noche no duermen bien. Tú necesitas la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que pasa todo razonamiento. Tú necesitas la paz de un Dios que te puede perdonar y te permite dormir. Y ese hombre no había dicho nada a ese general. Y por medio dijo, ¿qué clase de paz es esa? Y dije, permíteme compartirlo contigo. Le dije, ¿te molestaría compartirlo? Dijo, no, comparte. Yo compartí la paz de Jesucristo con él. Y para mi gran sorpresa, ese hombre me dijo, yo quiero esa paz. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirse de sus pecados. Él me dijo, yo me arrepiento cada noche.
Dije, sí, pero no lo he hecho con Dios, no lo he hecho con Él. Yo quiero esa paz. Ese hombre escuchó el Evangelio, ese hombre abrió su corazón, sus brazos y dijo, yo creo, yo quiero esa paz de Dios. Yo quiero que yo estoy atormentado. Y ese hombre en ese momento hizo una oración sin yo dirigirlo. Le pidió perdón al Señor y tú puedes ver el gran cambio en su rostro. Y los demás hombres comenzaron a orar conmigo. Ahí en ese momento. ¿Mm? Y yo, asustado, ¿ves? Y regocijado al mismo tiempo. Cuando terminé de predicar el Evangelio en la yarda, ¿no? Y los demás comenzaron a hacer caso. Yo tuve un culto ahí. Terminé. A la salida, el director de la prisión, él estaba en el balcón arriba fijándose. Yo no me di cuenta que él estaba allá arriba. Y a la salida me dijo, ¿te gustaría entrar en el corredor, ¿ves? De la pena de muerte? Y dije, sí. Él dijo, regrese esta noche. Voy a mandar un carro con 2 guardias de la prisión a su hotel. Yo sé dónde estás. Te vamos a recoger. Y venga a las 11 de la noche. Él me recogió. Yo regresé. Cuando yo voy entrando en el corredor de pena de muerte, ahí él dijo, calladito, escuche bien. Y tú podías, yo entré en ese, y había 12, sí, 1, 2, 3, habían 12 habitaciones ahí, con unas rejas bien grandes. Y ahí voy entrando, y él me dice, escuche solamente por un momento. Estamos susurrando, él dijo. Estos hombres estaban llorando, eran los malvados de los malvados, estaban condenados para ser ejecutados por un verdugo, ¿ves? Sentenciado por la corte. Y se escuchaba estos gran hombres, físicamente eran malvados, grandes hombres, ¿ves? Pero estaban llorando, poseídos y atormentados por sus pecados. Y no hallaban la paz. Y luego él agarró un micrófono, encendió la bocina y estaban las luces apagadas y él habló. Y le habló a ellas, presten atención, y todos despertaron. ¿Ves? Y tú lo puedes ver ellos con lágrimas. ¿Ves? Él me dijo, tengo a alguien que ustedes necesitan escucharlo. Él me puso en el pasillo, en una silla, y me sentó ahí, y me dijo, predique. Y yo le prediqué a esos hombres. Ahora, había 1, 2, 3, 4, habían 12 aislados, cada uno. ¿Ves? Cuando yo terminé esa noche, sin saber, 9 de esos hombres, ¿ves? Estaban llorando, pidiendo perdón del Señor Jesús, arrepintiéndose, sabiendo que iban a morir. Ellos fueron ejecutados más adelante. Pero ellos fueron con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque hubo una reconciliación entre ellos y Dios. ¿Tú te recuerdas la pregunta? ¿Por qué eran feroces los 2 hombres poseídos? ¿Por qué se vuelven feroces, peligrosos los hombres? ¿Por qué? Porque algunos se entregan paso por paso al mal. Paulatinamente crecen vez en el mal. Es precisamente lo que pasa contigo y conmigo. Transitan por tanto tiempo en el orgullo, en la envidia, en el egoísmo y en la codicia que finalmente se rebelan contra todo dar de sí mismos. Esto no sucede de noche a mañana. Esto es algo que tú mismo haces a tu propia persona. Reaccionan con malicia y venganza contra todo aquel que pretende un trato igualitario. La estimulación sensual, las cosas materiales, la riqueza, el reconocimiento, el poder y las cosas del mundo llegan a ser la ambición de sus vidas. Y ellas fijan su atención. ¿Usted anda igual?
¿Te puedes identificar igual? Un hombre codicioso no llegó a codicioso de noche a la mañana. Este fue un proceso largo, paso por paso por paso. Tanto tiempo transitan en ello que terminan obsesionados y poseídos. Reaccionan con enojo y contra toda posición o relación que no satisface sus deseos. Así es que llegan. Así, escuche bien, se encuentran muchos y muchos y muchos, un sinfín de ustedes que están sintonizando en este programa televisivo y que están escuchando en la radio ahorita. Andan igual. Algunos se vuelven egocéntricos, centrados en sí mismos, y ellos transitan tanto tiempo que reaccionan violentamente cuando no reciben la atención y el reconocimiento que desean, o si obtienen lo que quieren. Si no lo tienen, así reaccionan. Se comportan con tanto egoísmo que terminan poseídos por demonios ellos mismos. La otra cosa es esto. Algunos se entregan tanto al mal que terminan poseídos del mal. Son capaces de actuar y reaccionar con tanta frialdad que toda otra persona que se vuelve en nada más que una prenda de sus apuestas. No le cuesta nada apretar y disparar y matar a una persona o puñalarlo. Si alguien expresa una posición diferente, inmediatamente se constituye en amenaza. Se enoja. Hay otra cosa aquí. Algunas personas son ignoradas, olvidadas, rechazadas y abusadas durante tanto tiempo que se apartan y se convierten en víctimas de la posición de las reacciones negativas del mal. Egoísmo, compasión propia, enojo, hostilidad, malicia, amargura, venganza y así sucesivamente. Cuando el corazón no está lleno de Dios, escúcheme bien, cuando el corazón no está lleno de Dios, se llena del ego y del mal, y a veces da lugar al enojo y la ferocidad contra personas y posesiones. No hay excepción. No hay excepción. Toda persona sin Dios experimenta, experimenta algún enojo y ferocidad durante su travesía sin Dios. Y ahí donde está la mayor parte de la gente. Algunos van al extremo de ser poseídos de un espíritu malo y feroz. Tengo una pregunta. ¿Así anda usted? Tú que me estás escuchando en la radio ahorita, tú que estás escuchando en televisión ahorita, tú que me estás escuchando en el internet, ¿así anda usted? O quizás tú conoces a alguien igualito en esta condición. Tú y él y ellos necesitan el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Tú necesitas arrepentirse de su estado actual, porque ni siquiera sabes que eres un viviente muerto y te tiene que convertir en un muerto viviente. Algo muy diferente. ¿Me permite orar por ti en este momento? Señor, te pido que tu Santo Espíritu pueda extender y tocar el corazón de cada persona que está a la distancia de mi vista, a la distancia de mi voz, y que ellos puedan recibir el amor tuyo, ¿ves? Y se pueden arrepentir de sus pecados. Señor, te pido en el nombre de tu amado Cristo Jesús de salvar sus almas, de sus vidas, de convertirlos de vivientes muertos a muertos vivientes. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente.